Veremos lo que son determinantes e inversas y para ello comenzaremos definiendo lo que es una matriz de cofactores. Dada una matriz cuadrada A de n por n, la matriz B de cofactores de A es aquella cuyos elementos son los cofactores de la matriz A, donde cada uno de ellos estará ubicado en la matriz según sus subíndices. El cofactor A sub 1, 1 estará en la posición 1, 1 y de esa forma estarán ubicados cada uno de los cofactores según sus subíndices. Tenemos a la matriz adjunta de la matriz A, que será aquella matriz transpuesta de la matriz de cofactores. La representaremos con A de J y la A mayúscula de la matriz A, es decir, es la adjunta de A, que es igual a B transpuesta a la transpuesta de la matriz de cofactores de A, por lo que el primer renglón de la matriz de cofactores en la matriz adjunta es la primera columna. El segundo renglón en la matriz de cofactores pasa a ser la segunda columna de la matriz adjunta, de esa manera hasta llegar al renglón n, que será la columna n de esa matriz adjunta. Vamos a hacer uso de algunos teoremas importantes para determinar la inversa de una matriz haciendo uso de la adjunta y del determinante. El primer teorema que tenemos es que una matriz invertible es aquella cuyo determinante es diferente de cero, entonces podemos determinar el determinante de su inversa dividiendo 1 entre el determinante de A. Para una matriz cuadrada de n por n, el producto de esa matriz con su adjunta es igual a multiplicar el determinante de la matriz A por la matriz identidad y de n por n. Para determinar la matriz inversa de una matriz cuyo determinante es distinto de 0, dividiremos 1 entre el determinante de A y lo multiplicaremos por la matriz adjunta de A. Esta es una nueva manera de encontrar la inversa de una matriz. Para un sistema lineal cuadrado, es decir, un sistema que tiene igual número de incógnitas que de ecuaciones y que podemos representar mediante la forma matricial a x igual a b, donde la matriz A es la matriz de coeficientes que acompañan a las variables del sistema lineal. El vector x es el vector que tiene las variables y el vector b que tiene los términos independientes b sub 1 hasta b sub n. Si el determinante de esa matriz A es diferente de 0, ese sistema, como vimos, tendrá una solución única, que podemos determinarla como x igual a la menos 1 por b. En este caso haremos uso de un nuevo método que es la regla de Cramer, en donde para la matriz A obtendremos, ya que es una matriz de n por n, obtendremos n matrices nuevas. A sub 1 será la matriz A, donde sustituiremos la columna 1 por el vector columna B, es decir, los elementos de la columna 1 de A los reemplazaremos y en su lugar colocaremos los elementos del vector columna B. En la matriz A sub 2 será la matriz A, donde la columna 2 será sustituida por los elementos del vector columna B, y de esa manera cada una de esas matrices hasta la matriz A sub n, que es el resultado de la matriz A al sustituir la columna n por el vector columna B. Vamos a colocar una letra de mayúscula para el determinante de A, D sub 1 para el determinante de A sub 1, D sub 2 para el determinante de A sub 2 y de esa manera hasta D sub n para el determinante de A sub n. Entonces, haciendo uso de la regla de Cramer para esa matriz con determinante distinto de 0, y la solución única del sistema estará dada por x sub 1 igual al determinante de esa matriz A sub 1 entre el determinante de A, x sub 2 va a ser igual al determinante de A sub 2 entre el determinante de A, y de esa manera hasta llegar a x sub n, que será igual al determinante de A sub n entre el determinante de A. Vamos a resolver estos ejercicios que involucran el cálculo de matrices adjuntas, el determinante, que vamos a encontrar la inversa de las matrices haciendo uso de ese teorema. Vamos a determinar los valores de beta
para esta matriz de 2 por 2, para los cuales el determinante de esa matriz es 0, y vamos a resolver este sistema de 2 por 2 mediante uso de la regla de Cramer. Vamos a ver un tema nuevo. El siguiente tema es vectores en el plano, vectores en R2. Vamos a ver en primer lugar la definición geométrica de un vector. Un vector en R2 es un segmento dirigido que va desde un punto inicial a un punto terminal. Por ser un segmento dirigido tiene magnitud y tiene dirección. Su magnitud o longitud, ¿verdad?, es la longitud que hay desde el punto inicial hasta el punto terminal del vector. Su dirección la determinaremos respecto al eje X positivo, el ángulo que forma ese vector con el eje X positivo. Tenemos aquí, ¿verdad?, en primer lugar este ejemplo que es el vector que va del punto P al punto Q. Representaremos con PQ y una flecha superior indicando que este es un vector. Tenemos aquí algunos ejemplos, por ejemplo el vector B, que es el vector que va de C a D. Tenemos al vector U, que es igual a, representado también lo podemos representar como AB, ya que va del punto inicial A al punto terminal B. Esos son los puntos inicial y terminal de este vector. Tenemos aquí también que dos vectores son equivalentes si tienen la misma magnitud, es decir, la misma longitud y la misma dirección. Podemos ver aquí en este ejemplo que los vectores W, U, A y B y V son o representan el mismo vector. Tienen la misma longitud, son paralelos, lo que podemos ver, su flecha apunta en el mismo sentido. Entonces vemos que la dirección de estos vectores es la misma. Si nosotros trazamos una línea horizontal en estos vectores, el ángulo que forman estos vectores con el eje X positivo, por ejemplo aquí, es el mismo. Si trazamos una línea horizontal aquí, vemos que con esta línea, que sería el eje X positivo, forman un ángulo que es el mismo. Entonces tenemos aquí que estos vectores son el mismo vector, representan el mismo vector. Para un vector de componentes x1 y s1, nosotros podemos representarlo respecto al origen, ¿verdad? Podemos representar cualquier vector en el plano XY respecto al origen. Si tenemos el vector U, por ejemplo, x1 y s1, esto nos indica que su punto inicial de este vector es el origen y que su punto terminal es x1 y s1. Por ejemplo aquí, ¿verdad?, el vector U parte de 0,0, que es el origen, al punto P de componentes x1 y s1. Tenemos como primer ejemplo el vector 4,2. Vemos inmediatamente que un vector que está en esta forma tendrá su punto inicial en 0,0 y su punto terminal en 4, que vale x, 4 para x y 2 para y. En el punto P, 4,2, ahí su punto terminal. Entonces el vector U de componentes 4,2. Si tenemos un vector en el plano XY que no está, ¿verdad?, en una forma expresada como por ejemplo este vector B, tenemos la ubicación del vector y sabemos que su punto inicial es en este caso, por ejemplo este vector de componentes menos 1, 2 son las coordenadas del punto A, 1,3 las coordenadas del punto B. Nosotros podemos ubicar este vector también respecto al origen. Lo que hacemos es restar las componentes del punto terminal viendo las componentes del punto inicial, ¿verdad? Componente con componente correspondiente. Aquí por ejemplo 1 menos menos 1, eso nos da 2, y 3 menos 2 nos da 1. Es decir que este vector es este mismo vector U expresado en la forma de sus componentes U igual a 2,1. Las componentes de este vector nos indican que su punto inicial es 0,0 y su punto terminal 2,1. Es el mismo vector. Ya lo tenemos posicionado aquí respecto al origen. En este ejemplo, el vector B, su punto inicial será 0 y su punto terminal 2,62 para X y menos 3,63 para Y. Tenemos entonces a ese vector B.
la magnitud o longitud de un vector. Si tenemos un vector que está en esta forma con sus componentes A, B, podemos representarlo, ¿verdad?, respecto al origen, y podemos determinar su magnitud o longitud, que estará dada por su primer componente en x a la 2 más su componente en y a la 2. La raíz de esto nos da la longitud, magnitud o norma del vector U. Si tenemos en el caso como este vector A, B, podemos hacer uso de sus componentes, restándolas como hicimos. Primera componente menos primera componente sería 2, lo elevamos a la 2, más 3 menos 2, que es 1, elevado a la 2, raíz de esto, ¿verdad? Eso nos da la magnitud del vector y también la longitud que hay entre el punto inicial y el punto terminal. La distancia de este punto A a este punto B es lo que mide el vector. Por tanto, esa magnitud nos da también la distancia entre esos dos puntos. Vamos a resolver también algunos ejercicios en cuanto a lo que hemos visto, y vamos a ver también la dirección de ese vector. Si tenemos nuestro vector U igual a B, nosotros podemos representarlo respecto al origen y podemos encontrar ese ángulo que forma ese vector con el eje X positivo. Ese ángulo lo mediremos en contra de las manecillas del reloj. Por ejemplo, aquí este vector de componente 6, menos 6 es este vector que inicia en O y termina en ese punto. Forma un ángulo con este eje X positivo aquí, pero este ángulo viene a favor de las manecillas del reloj. Si nosotros lo medimos a partir de este vector hacia acá, estamos tomando un ángulo, si partimos del eje X positivo hacia el vector, estamos tomando un ángulo que viene a favor del reloj, ¿verdad? A favor en sentido horario del reloj. Nosotros mediremos el ángulo en contra de las manecillas del reloj, siempre partiendo del eje X positivo, es decir, el ángulo que forma el vector con el eje X positivo, partimos del eje X positivo en contra de las manecillas del reloj hasta llegar al vector. Ese ángulo en este caso es de 7 pi cuartos. En el siguiente ejemplo tenemos el vector 0,3, partimos del eje X positivo hasta el vector. Si partiéramos en este sentido, vendríamos a favor del reloj, entonces partimos del eje X positivo en sentido contrario, donde este ángulo que es pi medios. ¿Ok? Bien, tenemos entonces que utilizaremos la tangente de θ igual a b sobre a. Nos servirá para encontrar, ¿verdad?, ese vector, ese ángulo. ¿Ok? En el caso de que A, la componente en X sea 0 y B sea positivo, si la componente en A es 0, por ejemplo, tenemos el punto 0 y B es positivo, tendríamos 0,1 punto en Y. El ángulo que se forma es un vector que viene de punto inicial 0 y viene sobre el eje Y positivo. Si B es negativo y X es 0, viene sobre el eje Y negativo. Por tanto, en el primer caso el ángulo es de pi medios, 90 grados. Y en el otro caso, que viene sobre el eje Y negativo, pues el ángulo viene en este sentido y es de 180 grados. Es de 3 por 9 de 270 grados o de 3 pi medios. ¿Okay? Vamos a ver algunos ejemplos, algunos ejercicios de cómo calcular, ¿verdad?, la magnitud de estos vectores, de cómo ubicarlos en el plano XY, de encontrar ese ángulo que forman con el eje X positivo, ya sea vectores que están en esta forma con sus componentes, o vectores dado el punto inicial y el punto terminal. ¿Okay? Vamos a determinar también si estos vectores son unitarios. Un vector unitario es aquel que tiene una magnitud igual a 1 o una longitud igual a 1. ¿Ok? Vamos a utilizar también vectores unitarios para representar estos vectores.